Le damos la bienvenida hoy 3 de julio del 2020. Sea bienvenido a este programa. Es un nuevo programa, ¿verdad? Acabamos de terminar el programa con Red Unción y Fuego, tiempos finales. Pero en medio de los tiempos finales también hay tiempos de misericordia. Por eso este programa se llama así, Tiempo de Misericordia. Dice la palabra de Dios que cuando abundó el pecado, la gracia de Dios, el favor de Dios sobreabundó. Y de eso se trata este programa. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a la directora Carla Gutiérrez y gracias a todo el equipo que trabaja en este programa. Muy bien, en esta noche hay una palabra muy preciosa, muy poderosa. Y si tiene al alcance de su mano una Biblia o la tiene en su tableta, en su teléfono, le invito en esta hora que me acompañe en el libro de Primera de Corintios, el capítulo número 15, el verso número 21. Y dice así la palabra de Dios. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dice esta palabra que en Adán todos mueren, pero en Cristo Jesús, en el ungido, en el nombre del ungido, todos serán resucitados. En esta noche yo le invito a que se una conmigo para hacer esta oración, así para entrar en la disertación de la palabra de Dios. Le invito en esta noche que se una conmigo en oración. Padre eterno que estás en gloria, en esta noche te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre eterno, porque aún nos conservas con respiración, aún nos conservas con salud, aún nos conservas, Señor, con vida. Te damos gracias por la bendición de este día. Te doy gracias, Señor, por una semana más que pudimos terminar. Te damos gracias, Padre Santo, por todos aquellos que nos están sintonizando en esta hora. Te doy gracias, Padre eterno. Bendíceles con tu palabra, bendíceles con el toque de tu espíritu, bendíceles, Señor, en esta noche, mientras escuchan tu palabra, que puedan ser edificados, que puedan ser exhortados, que puedan ser sanados, Padre, que mientras escuchan tu palabra puedan ser limpiados de cualquier enfermedad, en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo. En esta noche te doy gracias, Señor, gracias. Bendice mi voz en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén. En esta hora, mis queridos hermanos, aleluya, es una bendición para mí el poder dirigirme a usted, ¿verdad? Y el tema de esta noche que nos va a ocupar es propósitos de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene muchos propósitos, pero en esta noche solamente voy a nombrar 3 propósitos de la palabra de Dios. Y a continuación vamos a ver esos propósitos que están dirigidos hacia nuestra propia vida. La palabra de Dios se escribió primeramente para mí, se escribió para usted. La palabra de Dios no se escribió para alguien más, sino que la palabra de Dios se ha escrito para usted y para mí. Así es que cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, es que Dios nos va a hablar, es que Dios nos va a decir algo, es que Dios tiene algo que comunicarnos. Y en esta noche, como hemos leído, de que en Adán todos mueren y en Cristo todos son resucitados y todos son vivificados. La palabra de Dios
es la instrucción de nuestro Padre Celestial. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios, los 66 libros, es la instrucción para nosotros, para que usted pueda ser feliz y vivir una vida abundante mientras nuestro Padre Celestial nos concede la vida en esta tierra. En una ocasión, un niño me dijo, ayúdame a ensamblar este juguete. Y yo no lo podía ensamblar. Yo le traté, batallé y no pude ensamblar ese juguete. Y después el niño se fue y regresó y me dijo, tenga. Y era el manual de ese juguete. Yo leí ese manual y enseguida armé ese juguete. ¿Por qué? Porque cada cosa en este mundo tiene un manual. Y el manual del ser humano, el manual suyo y el manual mío para vivir feliz en esta tierra, para tener una vida abundante, para tener la vida eterna, el manual del ser humano es la palabra de Dios, es la Biblia, la palabra de Dios. Así es que usted debe de tener el manual en su casa, debe de leer el manual en su casa, no para poder ensamblar algo, sino para la palabra de Dios nos instruye. Dice que la palabra de Dios es la instrucción, nos instruye para ser hombres verdaderos, para hacer buenas obras en este mundo. Entonces, esa es la finalidad de la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es la instrucción. También es la palabra de Dios, es la ley de Dios. Encontramos en la palabra de Dios leyes, preceptos, mandamientos que nuestro Padre Celestial lo ha dejado ahí para el bienestar de nosotros. Entonces, pero uno de los propósitos de la palabra de Dios es que la palabra de Dios define el pecado. La palabra de Dios define el pecado. La palabra de Dios define el pecado. Por la palabra de Dios nos damos cuenta qué es el pecado. Entonces, si no hay ley, si no hay instrucción, no puede haber pecado. Entonces, la ley define, es la definición del pecado. Y si no hay definición de pecado, no hay necesidad de gracia. Si no hay definición de pecado, no puede haber necesidad de gracia. Por la palabra de Dios, por la instrucción, por la ley de Dios, nos damos cuenta que cada uno de nosotros necesitamos el favor de Dios. Cada día, cada minuto, cada instante, cada semana, necesitamos su fortaleza, necesitamos su bendición sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, sobre todo lo que nosotros hacemos. Nos damos cuenta que necesitamos de Dios cada día, cada instante. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Usted se preguntará, ¿pero qué es pecado? Pecado es fallar. Pecado es transgredir. Pecado es pasar por alto, fallar el blanco. Entonces, pecado es la infracción de la ley. Pecado es la transgresión, es un incumplimiento o el quebrantamiento de una norma. Entonces hay normas, hay leyes que están ahí en la palabra de Dios que no la debemos pasar por alto porque esas leyes nos bendicen.
Esas leyes están ahí para marcarnos el camino, para marcarnos el destino de nosotros, a donde nosotros debemos caminar. La ley de Dios nos traza el camino donde nosotros debemos caminar. Nos traza el camino para ser buenos ciudadanos. Nos traza el camino para ser buenos padres. Nos traza el camino para ser buenos esposos. Nos traza el camino para ser buenos trabajadores, nos traza el camino para ser buenos emprendedores, nos traza el camino para ser buenos siervos de Dios, productivos en su reino. Alabado sea el nombre de Dios. Oh, bendita sea la misericordia de Dios. Es que la ley de Dios es buena. La ley de Dios no es mala. La instrucción es buena. Alabado sea el nombre de Dios. Como testimonio y entre paréntesis, yo le digo a mi amigo, mi hermano, usted que me está viendo, yo viví 20 años pecando, fallándole a Dios. Yo viví 20 años habituado en el mal, pero cuando llegó la misericordia de Dios, yo me di cuenta, la escritura, la palabra de Dios vino a definir en mi vida qué era lo malo que yo estaba haciendo y qué era lo malo que yo seguía, a cómo yo vivía. Entonces la palabra de Dios vino a hacer una pauta en mi vida, vino a marcar un camino donde yo tenía que caminar. Si cada uno de nosotros estudiamos la palabra de Dios, si cada uno de nosotros venimos a las escrituras, nos vamos a dar cuenta qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, porque la palabra de Dios define lo que es transgresión y lo que es pecado. Y no habría necesidad de que alguien ande detrás de usted regañándolo, quizás amonestándolo o dándole advertencia. Bendito sea la gloria de Dios. No habría esa necesidad si cada uno de nosotros nos sometiéramos y amáramos y estudiáramos la palabra de Dios por sí mismo. La palabra de Dios va a producir frutos de justicia en cada uno de nosotros y no habría esa necesidad. Habría también la facilidad de trabajo en el anciano, en el líder, en el pastor, ¿verdad? Porque usted sería un buen creyente. Habría también la facilidad de trabajo de las autoridades civiles, porque nosotros nos comportaríamos como buenos ciudadanos y asumiríamos nuestras responsabilidades en esta tierra y no habría nadie quien nos dispare, no habría nadie quien nos golpee, ¿verdad? Porque nosotros si nosotros asumimos nuestra responsabilidad en la palabra, entonces no habría nadie que ande detrás de nosotros, en contra de nosotros, ni las autoridades divinas, ni ninguna autoridad, porque la palabra dice que el que vive en amor, no hay temor, y el que vive en amor ha cumplido la ley de Dios. Ya no hay más ley que pueda ir en contra de ese hombre, de esa mujer, porque esa mujer es una sierva de Dios, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, y no hay nadie que vaya en contra de esa persona. Entonces, la palabra de Dios define lo que es el pecado. En Primera de Juan, capítulo 3, el verso 4, dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces, ¿qué es pecado? Pecado es la infracción de la ley divina, de la ley de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta que es pecado? Nos damos cuenta a través de la escritura, a través de la palabra de Dios. Solo resta que usted la lea, que usted la estudie, que usted la ame, esa palabra de Dios, en cada uno de nosotros, y la hagamos real en nuestra vida. Entonces, pecado es la infracción de la ley.
Como ustedes saben, hay leyes terrenales y hay leyes que, al menos en esta ciudad de Los Ángeles, hay leyes de tránsito, hay leyes que en la calle que uno no puede estar estacionado a ciertas horas. Y si uno se estaciona ahí y uno desobedece esas leyes civiles, ciertamente que uno está cometiendo infracción y le van a dar una penalidad, un ticket. Entonces la palabra de Dios, cuando uno transgrede la ley divina, dice que eso trae deuda. Eso trae muerte, aleluya, eso trae separación de Dios. Entonces, cuando una persona está separada de Dios, en esa persona va a manifestar frustración, va a manifestar un descontento, va a manifestar la falta de paz en ese corazón de esa persona. Entonces, cuando la gente transgrede la palabra de Dios y pasa por alto las normas divinas, esa persona se separa de Dios porque está en desobediencia, y entonces por ende esa persona está en descontento. Y es lo que estamos viendo en esta sociedad de hoy en día, que estamos viendo la manifestación de descontento, la manifestación de frustración, la manifestación de tanta cosa, pero es porque las personas están alejadas de Dios. Las personas no tienen en cuenta la palabra de Dios. Es tiempo de volver a la instrucción. Es tiempo de volver a la palabra de Dios. En este tiempo, yo tengo aproximadamente 20 años de estar estudiando, leyendo la palabra de Dios, y cada vez que la leo yo me doy cuenta las faltas que yo tengo delante de Dios, así, porque la palabra de Dios es un espejo, y cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, nos estamos poniendo en frente de nosotros el espejo, y el espejo nos indica las imperfecciones, no físicas, pero las imperfecciones espirituales y las imperfecciones del alma, las imperfecciones de nuestra vida. Si nosotros asumimos esa responsabilidad de leer, de estudiar, de meditar en la palabra de Dios, no habría esa necesidad de que alguien ande regañándonos, alguien ande amonestándonos, porque fuéramos hijos de Dios, obedientes delante de Él, y viviríamos en paz en este mundo. Y es lo que las naciones necesitan hoy en día. En Romanos capítulo 3, el verso 23, dice así la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, todos hemos fallado. Desde el primer hombre que transgredió la palabra de Dios, la voz de Dios, hasta el día de hoy, hemos pecado. Pero bendita sea la misericordia de Dios que ha llegado a nuestra vida, y sus favores se han manifestado en nuestra vida. Gracias a esa bendita misericordia, que hoy podemos decir que hemos abandonado, hemos dejado ese estilo de vida habituado hacia el mal, habituado hacia transgreder y traspasar las normas divinas. Bendita sea la misericordia de Dios que nos ha rescatado de nuestra mala manera de vivir. Hoy ya no vivimos, hoy yo ya no vivo como vivía antes. Yo recuerdo cada fin de semana era a los bailes, era a tomar, era a hacer maldades cada fin de semana. Pero hoy, mi querido hermano, hoy le estoy predicando yo a usted la palabra de Dios. Hoy ese hábito de hacer lo malo, ese hábito de traspasar las normas divinas, ese hábito de cometer pecado, ahora lo he sustituido por el hábito de estudiar la palabra de Dios, porque los hábitos son sustituibles.
El hábito de desobedecer lo podemos sustituir, cambiarlo por el hábito de obedecer, porque así como aprendimos el hábito de pecar, así como hemos aprendido el hábito de desobedecer, podemos aprender el hábito de obedecer a Dios. Podemos aprender el hábito de obedecer las normas divinas. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, el pecado trae muerte. El pecado trae separación con Dios. El pecado trae frustración. El pecado trae desconsuelo. El pecado trae tristeza. El pecado corrompe el espíritu, el alma del hombre. Por eso la palabra de Dios define lo que es pecado. Y por ende nos damos cuenta a través de la palabra de Dios que necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida. La necesito yo, la necesita usted. Necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida. En Romanos capítulo 6, el verso 23, dice así la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte. El pecado trae muerte en nuestra vida. Trae la separación con Dios. Y una persona que está separada de Dios, aunque esté vivo físicamente, espiritualmente está muerto. Camina en oscuridad, camina en tinieblas, camina en frustración, porque está muerto espiritualmente. Y podemos decirlo que es un vivo muerto, pero podemos estar vivo por Cristo. Podemos estar vivo por Cristo. Y podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Alabado sea el nombre de Dios. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios, el don de Dios, que es Jesucristo, dice, es vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Este manual, la palabra de Dios, dice que nuestro Padre Celestial nos creó con vida eterna, nos creó con inmortalidad, puso inmortalidad en nuestro ser, pero esa inmortalidad la perdimos en el Edén, la perdimos por la transgresión de esa regla, la perdimos por desobedecer. Y el hombre se ha llenado de miedo, el hombre se ha llenado de vergüenza, el hombre se ha llenado de culpabilidad. Pero hoy Cristo puede sacar todas esas cosas de nuestra vida. Así como un día que yo estaba lleno de miedo, de culpabilidad, de vergüenza, de bajeza. Pero llegó la gracia de Dios, el favor de Dios, el don de Dios sobre mi vida. Y todo eso se fue de mi vida, porque dice su palabra en una de las cartas del apóstol Juan, dice, por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y eso es exactamente lo que Cristo Jesús quiere hacer en tu vida, deshacer esas acciones, esas obras de Satanás en tu vida. Esas obras malas las quiere quitar hoy en esta hora. Esas obras malas que practicamos las quiere quitar nuestro Señor Jesucristo con su gracia, con su poder y con su palabra. Oh, bendito Dios. Gracias, Padre Santo. En primera de Juan capítulo 3, el verso 5 dice así: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, porque el pecado trae un peso sobre nuestra vida y ese peso causa temores, ese peso causa vergüenza, ese peso causa bajeza, ese
ese peso de pecado en la vida de una persona causa la desvalorización de la persona, porque es cuando la persona dice, yo no valgo nada. Es cuando la persona dice, a mí nadie me ama. Es cuando la persona dice, yo no le importo a nadie. Es porque falta la gracia de Dios. Es porque falta la misericordia de Dios en la vida de esa persona. Oh, alabado sea el nombre de Dios. El pecado produce un peso en el corazón del hombre. Y el hombre a veces vive encorvado, agachado, y no se puede levantar, no puede levantar su mirada al cielo, porque siente ese peso en su vida. Dice la palabra de Dios que en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, había una mujer encorvada que de ninguna manera se podía enderezar. Alabado sea el nombre de Dios. Porque aunque tú quieras enderezar tu vida por tu propia fuerza, aunque tú quieras enderezar tu vida a tu manera, aunque tú quieras enderezar tu vida quizás con filosofías humanas, no lo vas a poder lograr. Porque aquella mujer dice que había vivido una vida encorvada todo el tiempo y que de ninguna manera, lo dice nuestro Mesías, que sale de sus labios y dice que de ninguna manera se podía enderezar. Quizás tú has querido vivir una vida recta, una vida temerosa delante de Dios, una vida agradable, bonita delante de tu familia, delante de tus amigos. Quizás has querido ser un ejemplo para la sociedad, pero no lo has podido lograr. Y yo te digo en esta noche, es porque falta la gracia de Dios sobre tu vida, falta la bendición de Dios sobre tu vida, porque cuando llega esa bendición, llega a romper todo yugo, llega a romper toda herida, llega a romper toda atadura, porque la palabra de Dios es como un martillo que rompe la roca en varios pedazos. Es que a veces hay pecados en nuestra vida que necesita un martillo. Eso es un símbolo de poder. Es que la palabra de Dios tiene poder para penetrar hasta lo más profundo de nuestra mente. Discierne los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, y la palabra se penetra hasta lo profundo de nuestra alma, hasta nuestros tuétanos. Y es la palabra de Dios que necesito yo y que necesita usted en su vida para que vaya a romper esas ataduras en nuestra vida. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Así como esa mujer que vivía encorvada y que de ninguna manera podía enderezarse. En otras palabras, está diciendo que no podía vivir una vida recta. No podía vivir una vida temerosa delante de Dios. No podía vivir una vida conforme a las reglas divinas, conforme a los mandamientos divinos. No podía vivir bien delante de la sociedad. Pero Jesucristo le dijo, enderezate. Le dijo ese espíritu de pecado, de enfermedad que te está atormentando. Jesucristo le trajo la libertad sobre tu vida. Por eso la palabra de Dios nos enseña claramente en el libro de Juan capítulo 8, el verso 32 y el verso 36, y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de toda opresión, de toda enfermedad, de todo yugo, de toda culpabilidad. Y dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es que nuestro Padre Celestial no nos creó atados, no nos creó encarcelados, nos creó con una libertad
libertad, ¿verdad? Pero esa libertad tiene límites que nosotros debemos conocer. Y esos límites de la libertad la conocemos por la palabra de Dios. Dice así. En 1 Juan 3:5 y el verso 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca o transgrede no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que peca no le ha conocido. Pero yo le conozco por su palabra. Usted le conoce por su palabra y no peca. Porque aquí claramente la Escritura nos está enseñando en esta noche que todo aquel que conoce al Padre a través de las Escrituras no peca. No tiene ese deseo de pecar, pero tiene el deseo de servirle a Él. Pero porque le conocemos. Y no le conocemos solamente por la teoría. Yo no conozco a Jesucristo por teoría solamente. Le conozco por la experiencia. Son muchas las experiencias espirituales que Él me ha enseñado, que Él me ha mostrado por su misericordia, por su gracia, en el caminar de este evangelio, en el caminar de este camino cristiano. Él me ha enseñado y me ha mostrado su gloria y me ha concedido muchas experiencias espirituales que son de mucha bendición en mi vida y en su vida. Entonces dice así el verso 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si usted ha nacido de Dios, no tiene el deseo de pecar y no peca. No transgrede la palabra de Dios, no transgrede los mandamientos civiles, los mandamientos divinos. Entonces, todo aquel que ha nacido, y es aquí la clave que nosotros debemos nacer en Dios. Pero usted me preguntará en esta noche, ¿cómo puedo yo nacer de Dios? Es escuchando la palabra de Dios, es entregando su vida, es entregar su corazón sinceramente, para poder nacer de nuevo, y la obra del Espíritu Santo lo va a hacer en su vida. Por eso yo estoy en esta noche, le traigo esta palabra para que usted pueda nacer de nuevo y pueda ver y pueda entender las cosas de Dios. El punto número 2 en esta noche es que la palabra de Dios, la ley de Dios o la instrucción de Dios define la maldición. Ahora, ¿qué es maldición? Maldición es hablar mal. Ese es el término, hablar mal. Pero la maldición, la misma palabra lo está diciendo, es un mal en acción. Por eso dice maldición, es un mal en acción. Pero ¿en la acción de quién? La palabra de Dios está muy clara y nos enseña. Vamos a leerla aquí en Deuteronomio capítulo 30, el verso 19 al 20. Dice así, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mira lo que esta palabra está diciendo. Dice, a los cielos y a la tierra llama Dios hoy por testigos. El cielo es testigo como tú caminas. La tierra es testigo como tú caminas. Porque Dios ha llamado por testigo a los cielos y a la tierra hoy contra vosotros. Dice, Él ha puesto, nuestro Padre Celestial ha puesto la vida y la muerte delante de nuestro camino. Delante de tu camino, hoy Dios está poniendo en tu vida la bendición y la maldición. Pero mira lo que está diciendo esta palabra, escoge.
Y cuando nosotros escogemos algo, es que usamos nuestra voluntad, porque nuestro Padre Celestial no creó robots, no creó gente que lo estuviera controlando con un control remoto. Dios no creó títeres, no creó eso, sino que nuestro Padre Celestial puso un libre albedrío en nuestra vida, en tu vida, en mi vida. Ese libre albedrío en algunas ocasiones se le llama el poder de la facultad del hombre de poder decidir con esa facultad, ¿verdad? Con ese derecho de poder nosotros elegir entre el bien y el mal. Pero nuestro Padre Celestial está diciendo, escoge pues, dice, escoge, nos está dando la recomendación de escoger. Oiga bien lo que dice, de escoger la vida, escoge la vida, dice, para que vivas tú y tu descendencia. Mira qué hermoso es la palabra de Dios. Nos está dando esa recomendación. Escoge, y yo le digo en esta noche, mi hermano, mi amigo, escoge la vida. Yo un día escogí la vida y he tenido la verdadera vida en mi vida. Y he podido ver que Dios está aumentando mi vida y que mi vida está siendo productiva para mi familia, para la sociedad, y que esa vida Dios la bendice cuando uno escoge la vida, porque la verdadera vida está en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros decidimos escoger la vida, estamos escogiendo la palabra viviente, estamos escogiendo a Jesucristo y la traemos, la abrazamos y la ponemos en nuestro corazón. Entonces es que llegamos a tener la verdadera vida y la vida eterna. Alguien puede decir en esta hora que quizás está sintonizando, quizás pueda decir, tú estás perdiendo tu vida. Exactamente, estoy perdiendo mi vida en Dios, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que encuentre su vida en esta tierra la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por causa del reino de Dios la encontrará. La verdadera vida no es la parranda, no es la pachanga, no es la tomadera, la bebedera, no es estar bajo la influencia de alguna droga, de algún químico, de alguna droga farmacéutica. No es esa la verdadera vida, estar high, estar en lo alto. La verdadera vida está en la palabra de Dios. Jesucristo dijo, yo soy la vida, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En San Juan capítulo 14, el verso 6, usted lo puede leer en su casa. Y dice así en Deuteronomio capítulo 30, el verso 19, el verso 20, dice así, amando a Jehová, amando al Creador, tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Si usted, ¿quién no quiere vivir muchos días? Todos queremos vivir muchos días, todos queremos llegar a una vejez de largos días, pero para llegar a esa vejez de largos días tenemos que amar al Señor, tenemos que amar sus normas, tenemos que amarle a Él sobre todas las cosas, tenemos que servirle a Él en nuestra vida, porque dice, es la extensión de vida para ti mismo, es la prolongación de vida para ti. Pero entonces muchas personas quizás mueren jóvenes, muchas personas mueren, ¿verdad? Pero porque no están amando al Señor, porque no están sirviendo al Señor, porque no le tienen en cuenta sus normas divinas. Entonces dice así, es prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. En Deuteronomio capítulo 28, el verso 15, dice así, pero acontecerá
si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Quizá haya alguna persona que diga, ¿por qué me ha ido tan mal en esta vida? ¿Por qué me va tan mal en esta vida? Y yo te tengo la respuesta en esta noche. Te ha ido mal porque tú no has tomado en cuenta las normas divinas, no has tomado en cuenta la instrucción de nuestro Padre Celestial, porque no has tenido en poco la palabra de Dios. Quizás te has reído, te has burlado de la palabra de Dios. Entonces, todas estas cosas malas, ¿verdad? Todas estas cosas que no son agradables en la vida del ser humano, todas estas maldiciones, ¿verdad? Aquí dice claramente que te alcanzarán por no oír la voz de Dios, por no escuchar la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios no solamente es bendición en nuestra vida, sino que es un freno en nuestra vida, ¿verdad? Y necesitamos ese freno en nuestra vida. La palabra de Dios nos detiene, nos enseña a qué cosas no debemos hacer, ¿verdad? Porque la palabra de Dios trae temor en nuestra vida, temor de Dios, temor reverente. La maldición, dice, viene por la desobediencia. Cuando uno está en desobediencia de la voz de Dios, entonces los males llegan, las tragedias llegan a nuestra vida. Y dice, y también en segundo lugar, por la desobediencia de la palabra de Dios, pero por la incredulidad. Porque hay muchos que están en incredulidad y no creen la palabra de Dios. Creen que la palabra de Dios un hombre lo escribió. Y yo afirmativamente te digo en esta noche que la palabra de Dios fueron escritas por 40 hombres a través de 1500 años. Pero fueron hombres apartados, hombres santos que buscaban a Dios, hombres justos que buscaban a Dios, y que por la inspiración del Espíritu Santo ellos escribieron estas normas divinas. ¿Cómo es que le hacemos caso a las normas civiles si también son hombres que han escrito, verdad? Pero todas esas normas civiles han salido de las escrituras porque las normas divinas son mayores que las normas civiles. Entonces nosotros debemos escuchar esta palabra que han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Dios sopló en el corazón, en el pensamiento de esos hombres, sopló esa palabra viva y eficaz, sopló esas instrucciones. Fueron hombres que escribieron a través de la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, por eso son leyes divinas que debemos hacer caso. Y en tercer lugar, en esta noche, primer lugar, dijimos que la palabra de Dios define el pecado, pero en segundo lugar, la palabra de Dios define la maldición. Y en tercer lugar, la palabra de Dios define lo que es la bendición. Alabado sea el nombre de Dios. Y quiero llevarlos al libro de Deuteronomios, el capítulo 28, el verso número 1, que esta palabra me la aprendí hace 20 años, hace muchos años atrás, y esta palabra la he cultivado, la he creído, la he abrazado, y yo he mirado cómo esta palabra se ha ido paulatinamente cumpliendo sobre mi vida. Entonces, esta palabra dice así, Deuteronomio 28, verso 1, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aquí hay varias cosas que nosotros debemos analizar con sumo cuidado. El número 1 es que debemos escuchar y obedecer con diligencia la palabra de Dios. No solamente basta escuchar la palabra de Dios,
Lo que aquí es una oración que al pueblo de Israel se le declaró, se le enseñó. Y es esta palabra que en hebreo quiere decir Shema Israel. Quiere decir escucha y obedece. Escucha y obedece a tu Dios. Y es lo que en primer lugar debemos mirar esto. Por eso yo te felicito, yo te bendigo en esta hora que usted está escuchando la palabra de Dios, pero no solamente la debe de escuchar, la debe de obedecer, poner por obra también. Entonces, para que la bendición sea segura y que las promesas de Dios se cumplan sobre nuestra vida, debemos escuchar y obedecer. Son dos cosas que van juntas, porque todo el tiempo nos han enseñado que debemos escuchar, que debemos creer, pero no solamente creer, debemos escuchar, creer y obedecer la palabra de Dios para que Dios cumpla sus promesas en nuestra vida. De otra manera, no se van a cumplir en nuestra vida. Entonces, el número uno es escuchar y obedecer con diligencia. Poner atención a la palabra de Dios. Y usted hace bien, está haciendo bien a su propia vida en escuchar esta predicación, esta palabra, escuchar y obedecer esta palabra de Dios. Número dos, dice así, las sagradas escrituras, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová de Dios. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a escuchar y obedecer con atención, con diligencia? Lo que va a escuchar con diligencia y con atención es la palabra de Dios. Es la instrucción de Dios. Son las normas divinas que le va a poner oído, que le va a escuchar. Número tres es retener. Uno tiene que retener la palabra de Dios. Pero ¿cómo puedo retener la palabra de Dios si yo soy muy olvidadizo? Yo soy muy olvidadiza. Es repetirlo, leerlo una vez, otra vez, otra vez. Se ha dicho que si usted lee 10 veces algo, después de las 10 veces se le va a quedar. Lo que pasa es que nosotros leemos una sola vez y ya queremos que se nos quede esa palabra, pero no, tenemos que leerla una y otra vez con amor y con paciencia, leerla otra vez y otra vez para que se nos quede esa palabra. Entonces debemos retener esa palabra, debemos memorizarla y meditar en ella. ¿Y qué será meditar en la palabra de Dios? Meditar en la palabra de Dios es tomar un tiempo y pensar, meditar profundamente lo que dice la palabra de Dios, que esa palabra de Dios fue escrita, han sido escritas para nosotros, para la bendición de nosotros. Entonces, en número 4, debemos poner en práctica y vivir la palabra de Dios. Cuando la gracia de Dios y el Espíritu Santo está en nuestra vida, nos ayuda a vivir esta palabra, nos ayuda a poner en práctica esta palabra, nos da la fuerza, nos da la motivación, nos da el poder de vivir esta palabra de Dios. También, número 5, y esto es muy importante para mí y para usted. Dice, la palabra de Dios es una prescripción. La transliteración dice así que dice que yo te prescribo hoy. Cuando usted va al médico, el doctor le dice, le voy a dar una prescripción médica. ¿Y qué es la prescripción? Es una receta para lo que usted necesita. Y esta palabra de Deuteronomios capítulo 28, el verso 1, dice que nuestro Padre Celestial, por amor a nosotros, nos está nos está dando una prescripción. ¿Y qué es una prescripción? Es una receta. En otras palabras, nos está dando la receta. Dice, nos está dando la receta. Es una receta de parte del cielo. Si usted andaba buscando una receta, el mejor doctor es nuestro Padre Celestial,
y Él tiene la cura en su palabra. Él cura todas las enfermedades con su palabra. Y dice así, es una receta de parte del cielo para sanar nuestra mente, para sanar nuestro corazón. Hay enfermedades psicosomáticas. Eso quiere decir que la mente está enfermando el cuerpo. Quizás no tiene la enfermedad, pero su mente ya enfermó su cuerpo. Entonces, lo que hay que curar y lo que hay que sanar es la mente. Y esta es la receta. La palabra de Dios sana nuestra mente. Y cuando nuestra mente está sana, todo el cuerpo, aún nuestra alma, nuestros sentimientos van a estar sanos. Cuando hay alguien que tiene una enfermedad emocional, una enfermedad negativa, es que su mente está enferma. Pero cuando hay una mente que está siendo cultivada con la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo que nosotros deberíamos tener la mente de Cristo. Nosotros tenemos por fe la mente de Cristo, pero en la realidad a veces miramos que todavía no tengo la mente de Cristo. Pero es que para llegar a tener esa mente de Cristo debemos trabajarla, cultivarla, estudiar su palabra para poder llegar a tener esa mente de Cristo. Y dice, esta receta es para sanar nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Aleluya, qué palabra más maravillosa. Es una receta, oiga bien lo que dice, es una receta para sanar, es una receta para ser felices en este mundo de tinieblas y de confusión. Esta palabra es una receta para ser felices, para estar contentos, para estar alegres, para estar tener una vida abundante. Quizás no tengamos una mansión, quizás no tengamos un auto de lujo, pero no lo necesitamos. Necesitamos esa presencia de Dios en nuestra vida, su palabra, su paz en nuestro corazón. Yo le digo algo y por vivencia propia, cuando uno tiene la paz de nuestro Señor Jesucristo, unos frijoles con queso, con huevos, sabe muy rico con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que es mejor un plato de legumbres donde hay paz que una mesa de manjares donde hay odio en los corazones. ¿De qué le sirve, mi amigo, mi hermano, tener todo lo que usted quiera, pero no se es feliz y hay descontento en su corazón? Es porque hace falta la paz de Dios. Y después dice la palabra de Dios que la palabra de Dios promete exaltarnos sobre todas las naciones. No solamente es una receta para sanar nuestra vida, pero también la palabra de Dios nos exalta. ¿Qué quiere decir esa palabra, exaltarnos? Exaltarnos quiere decir levantarnos, que nos va prosperando progresivamente. Yo creo personalmente en la prosperidad de Dios, pero es una prosperidad no de la noche a la mañana. Toma tiempo, toma años. Toma el estar sirviendo al Señor, el estar obedeciéndole. Pero el Señor prospera a los suyos y es una prosperidad paulatina. No es de noche a la mañana. En mi propia vida yo he podido ver cómo el Señor poco a poco ha ido levantando mi vida. Y eso es lo que quiere decir exaltar. Exaltar quiere decir levantarlo. Hay una porción en los Salmos que personalmente a mí me encanta, me gusta, cuando dice que Él es el Dios. Dice la palabra que Él es Padre de los menesterosos. Y dice que
Él levanta del muladar a los pobres y a los menesterosos y los encamina a la mesa de los príncipes. Dice su palabra que Él prepara mesa, no cualquier mesa, sino una mesa de príncipes. Y es esa palabra, y es lo maravilloso de nuestro Creador, que Él prepara esa mesa y Él levanta, dice, del muladar al menesteroso. ¿Y quién es ese menesteroso? Ese menesteroso es la persona que no tiene casa, es la persona abandonada, es la persona que vive en la calle, es la persona que quizás está en lo más bajo, pero cuando llega la misericordia de Dios en la vida de esa persona, es levantada. La misma palabra lo exalta y lo pone en alto. Dice, como aquel hijo pródigo que cuando el padre vio a su hijo que venía hacia él, le puso anillo, le puso ropa nueva, le hizo fiesta. Y eso es exactamente lo que hace nuestro Padre Celestial cuando nosotros venimos a Él y le pedimos perdón y Él nos llena de su paz. Después de oír la palabra de Dios, hay que creerla y hay que obedecerla. Ya para ir concluyendo, dice así en Juan capítulo 20, el verso 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. El verso 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dice que esta palabra se ha escrito para que nosotros tengamos vida eterna en su nombre, para que tengamos escrito. En esta noche hemos podido ver los propósitos de esta escritura, de esta palabra. En primer lugar, como ya dijimos, es que la palabra de Dios define el pecado. En segundo lugar, la palabra de Dios define lo que es la maldición. Y en tercer lugar, la palabra de Dios define la bendición en nuestra vida. Y hoy ha sido una bendición el poder dirigirme a usted. Gracias por su sintonía, gracias por estar cada semana ahí, y vamos a continuar con la ayuda y la gracia de nuestro Padre Celestial. En esta hora yo quiero orar por usted, quiero unirme en su necesidad, quiero unirme en su enfermedad, quiero unirme en lo que usted está pidiendo, está orando. Voy a unirme en esta hora, y ahí donde tú estás, donde tú te encuentras, donde vas caminando, donde vas manejando, quizás está en el hospital, en la cárcel, no sé a dónde, el Señor lo sabe. Yo me voy a unir contigo en esta hora. Padre eterno que estás en gloria en esta hora, yo me uno con aquel hermano, con aquel amigo que está allí. Oh Dios Todopoderoso, en esta hora creemos que tú eres un Dios real. Tú eres un padre de huérfanos. Tú eres un padre de viudas. Tú eres el padre de menesteroso. Tú eres un padre compasivo. Y en esta hora, oh Dios eterno de la gloria, abre las puertas de bendición sobre aquel amigo, sobre aquella amiga, sobre aquel hermano. Abre las puertas de bendición en esta hora y derrama en esta hora salud sobre esa persona. Derrama salud en esta hora, oh Dios eterno de la gloria. Y quizás esté enfermo, quizás esté adolorido. Oro por todos aquellos, oh Dios Todopoderoso, que están enfermos, adoloridos. Opera un milagro en esta hora, oh Dios Todopoderoso. Abre las puertas de bendición y derrama de tu presencia, de tu sanidad sobre esa vida en esta hora, oh Dios Todopoderoso. Oh, bendice a esa persona, convence de pecado, redarguye en esta hora, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. En esta hora, aleluya, te doy gracias, Padre eterno, gracias en esta hora, gracias Padre, gracias Padre Santo.
Gracias, Padre Santo, que estás en gloria en esta hora. Si tú quieres entregar tu vida al Señor, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. O quizás tú has sido un siervo del Señor y te has apartado. Hoy es el tiempo aceptable de salvación. Hoy la gracia de Dios está disponible sobre tu vida. En esta hora estamos en tiempo de misericordia. Estamos en tiempo del favor de Dios. Estamos en un buen tiempo, en tiempo aceptable. Y el Señor tiene sus brazos extendidos en esta hora. Solo resta que usted le entregue su vida. En esta hora, si tú lo vas a hacer o te vas a reconciliar con el Señor, dígale conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que la palabra que he escuchado es verdad, que la palabra que he oído, Señor, ha bendecido mi vida, ha tocado mi vida, y en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. En esta hora me vuelvo a ti, Señor. En esta hora perdóname. Reconozco que te he fallado, no he seguido tus normas divinas. En esta hora, Señor, acéptame como tu hijo, y que la presencia de tu Espíritu Santo me haga nacer de nuevo para ver las cosas espirituales. En esta hora me reconcilio contigo una vez más, Señor. Perdóname. Yo sé que te he fallado. Yo sé que no he seguido, Señor, tu palabra. Yo sé que he sido desobediente a tu palabra. En esta hora, Señor, yo decido servirte, yo decido obedecerte en esta hora, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. En esta noche te doy gracias. Gracias, Padre Santo. Gracias, mis hermanos, mis amigos. Aleluya. Gracias por esta plataforma de Red Unción y Fuego TV. Gracias por los directores, nuestro hermano Josué Gutiérrez, su esposa Carla Gutiérrez. Aleluya, muchas gracias por esta plataforma. Gracias a usted. Le deseo un sueño agradable. Le deseo que en esta noche el Señor le hable en visión, en sueño. Deseo que la gloria de Dios esté sobre su vida. Alabado sea el nombre de Dios. Gracias por acompañarnos en esta noche, y adelante en la obra del Señor. Aleluya. Dios les bendiga. Envío la señal hasta con mi hermana Carla Gutiérrez. Que Dios les bendiga en esta noche. Amén.